NETPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia, reproducción o distribución del presente vídeo sin permiso expreso de la empresa NETPOL Seguridad CSL con NIF B19292010. Curso de experto legal en el uso de la fuerza de las armas de fuego en intervenciones policiales. Realidad del uso de armas de fuego. Vamos a entrar ya en este último apartado, en este último tema del curso, en el que nos vamos a enfocar principalmente al uso de las armas de fuego, la realidad que hay en ese uso que hace el policía tanto en galería de tiro como luego en lo que es en la vía pública en enfrentamientos armados reales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Primero vamos a hablar del número de disparos por año. La práctica es algo fundamental en el uso de las armas de fuego, eso lo sabe todo el mundo. ¿Vale? Hay que practicar mucho con armas de fuego para tener cierto adiestramiento, de acuerdo a cierta facultad o capacidad para hacer uso de ella. Bueno, pues el número de disparos por año, podemos ver aquí la gráfica. En Policía Nacional es entre un mínimo de 0, un agente puede estar un año entero y muchos años sin disparar ni un solo tiro, hasta un máximo de 100 cartuchos, ¿vale? La Guardia Civil dispara entre un mínimo de 20 y un máximo de 50 cartuchos anuales. Policía Foral, el número es siempre de 50, tanto mínimo como máximo. Al año se disparan 50 cartuchos. En el chancha puede haber entre un mínimo de 0 y un máximo de 50 cartuchos anuales. En modo de escuadra es el cuerpo de policía que más dispara, con 110 cartuchos anuales, lo que pasa que es en un único ejercicio. Al contrario que Policía Nacional, que lo hace en 4 ejercicios de carácter trimestral de 25 cartuchos cada uno, por eso el máximo que puede disparar es 100. Y vemos que el número ideal, o mejor dicho recomendado, de disparos al año para tener cierta práctica en el uso del arma es un mínimo de 500 y un máximo de 1000. Esto sería lo más recomendable, entre 500 y 1000 cartuchos al año. Como vemos, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país están muy lejos, inmensamente lejos de alcanzar ni siquiera el mínimo de disparo recomendado al año, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del sentido de la vista, porque la vista es el sentido más importante de cara a un enfrentamiento armado, como hemos visto a lo largo ya del presente estudio, del presente curso. Y está formado por un órgano receptor que son los ojos, ¿vale? Que reciben impresiones luminosas. Los ojos lo único que reciben es luz. Esta luz la transmiten al cerebro, ¿de acuerdo? A la corteza visual del cerebro. Y ahí se procesa la información, es decir, los ojos por sí solos no ven, solo captan luz y la transmiten al cerebro. Es el cerebro el que interpreta esa información captada por los ojos y les da un sentido a esa luz que captan nuestros ojos. Como vemos en esta imagen de aquí, ¿qué es lo que el lector ha visto? Bueno, el alumno ha visto. Bueno, pues lo primero que ha visto ha sido seguramente una mujer, el perfil de una mujer. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se conoce como percepción visual. A pesar de que objetivamente lo que estamos viendo es unas plantas con unas flores, ¿de acuerdo? Y una mariposa, es el cerebro quien tiene la última palabra para decidir qué es lo que estamos viendo y cómo lo vemos, ¿de acuerdo? Este fenómeno de percepción visual es el toque subjetivo que el cerebro da a la visión. Por eso cuando todo el mundo ha visto por primera vez esta imagen, nadie ha visto una planta con flores y una mariposa, ha visto el perfil de una mujer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en base a nuestras experiencias personales previas, el entorno en que nos encontramos, nuestra personalidad, etc., interpreta instantáneamente la información que captan los ojos. Le da un primer significado rápido. Luego, ya cuando lo analiza en profundidad, efectivamente, se ve y se comprueba que no es lo que vimos en un primer momento, no es lo que nuestro cerebro interpretó, pero como nuestro cerebro está acostumbrado a ver el perfil de una mujer que ver este tipo de imagen, lo primero que ha hecho es engañarnos y a través de la percepción visual, de ese toque subjetivo que da el cerebro a la visión, nos ha parecido ver una mujer en un primer momento. Lo que también puede ocurrir que nos parezca ver un arma donde no la hay, porque simplemente el objeto que porta tiene forma de arma, ¿vale? Por eso es tan importante saber que la percepción visual y el fenómeno de percibir algo visualmente es subjetivo. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué ve el alumno en esta imagen? Bueno, pues seguramente al principio, según estoy hablando, no vea nada, solo vea manchas, ¿vale? Negras. Luego irá viendo rocas. Y al final terminará viendo, si está un tiempo terminado con la imagen, las vacas. Es un paisaje nevado con rocas y vacas. Aquí vemos varias de ellas. Esta es la cabeza de una con las orejas y el cuerpo de la vaca. Aquí vemos otra cabeza de vaca asomando. Aquí vemos otra vaca, ¿de acuerdo? Incluso vemos un ternerito aquí, ¿vale? Cuanto más tiempo veamos la imagen, nuestro cerebro va a captar más detalles, pero al principio no ha sabido interpretar la imagen, nada más verla, le ha costado. Poco a poco la va analizando y encontrando el significado a esa imagen.
Y para prueba de que la percepción visual es un fenómeno que existe y está demostrado científicamente, tenemos el test de Rorschach. Como vemos aquí, de acuerdo, en esta imagen, el test de Rorschach consiste en una serie de imágenes o dibujos que cada persona interpreta o ve algo distinto. Hay gente que aquí ve un murciélago con los ojos y los colmillos, otros ven simplemente una calabaza, otros ven una mariposa, otros una polilla, todo depende, ¿de acuerdo? Según nuestra personalidad, según nuestro estado de ánimo, según muchos factores distintos, vamos a ver una cosa o la otra. Y esta es la prueba más objetiva que hay de que la percepción visual no es un fenómeno objetivo, no todo el mundo ve lo mismo, ni muchísimo menos. Depende de la interpretación que le dé cada persona, porque es el cerebro el que tiene la última palabra de lo que se está viendo. Y ahora vamos a hablar de dos tipos de visiones fundamentales que son las que forman nuestro ojo. Es la visión central y la visión periférica. ¿Cuál es la visión central? Bueno, pues la visión central es a donde enfoca el iris, ¿de acuerdo? El ojo. Es donde estamos mirando en estos momentos. Si miramos aquí al centro, esta es nuestra visión central. Y la visión periférica es todo lo demás a donde no estamos mirando directamente. Si el alumno centra la visión aquí, donde pone Central Vision, ¿de acuerdo? Esta será su visión central y lo de alrededor será la visión periférica, sin desviar el ojo, ¿vale? En el momento que movemos la cuenca ocular de Central Vision aquí, ya esta va a ser nuestra visión central, ¿vale? Y lo demás va a ser la periférica. Es decir, la visión central es lo que tenemos en el centro de nuestra vista, de lo que estamos mirando. Bueno, pues ¿qué ocurre con estas visiones que son tan distintas? Bueno, pues la visión periférica es la que nos permite ver a nuestro alrededor, ¿vale? Es la visión más amplia que hay. Nos permite ver aproximadamente en un ángulo que se calcula de 130 grados. Pero el problema es que no es una visión nítida. Los objetos observados en la visión periférica son siluetas borrosas. Sin embargo, este tipo de visión es muy sensible al movimiento y al parpadeo. Aquí vemos el ejemplo, ¿de acuerdo? Esto que pone 2 grados sería la visión central de la persona que está mirando al frente, pero la visión periférica variaría hasta 130 grados. En la imagen que vimos anteriormente, si miramos aquí, como vemos, la visión central, cuando estamos en la carretera, es esto. Es hacia dónde nos dirigimos con la carretera. Y luego visión periférica es el resto, el contorno, el exterior de la carretera, del arcén para afuera. Bueno, pues la visión periférica es muy importante porque nos permite ver mucho ángulo, 130 grados, pero el problema es que es una visión que no es nítida, no sabemos exactamente lo que estamos viendo, ¿vale? La ventaja es sensible al movimiento y al parpadeo, de manera de que si cuando yo voy conduciendo de repente aparece corriendo un animal por mi visión periférica, lo que va a obligar mi visión periférica es que la visión central salte hacia el animal, enfoque al animal, al objeto que está apareciendo sorpresivamente, que se está moviendo en mi campo de visión periférica. Y en ese momento sabremos qué es lo que está apareciendo, ¿vale? Hasta ese momento solo vamos a detectar un movimiento. La visión periférica lo que hace es captar la atención de la visión central cuando ve que hay algo que aparece nuevo, novedoso. La visión central, por el contrario, nos permite ver en alta resolución. El problema es que solamente nos permite ver en un ángulo de entre 1 y 2 grados, por eso nuestros ojos se tienen que estar constantemente moviendo, ¿vale? De un lado para otro para ver, para leer, etc. Es la visión más nítida y detallada de las cosas. Y cuando centramos la vista a un objeto concreto es cuando usamos nuestra visión central. Su máximo exponente es la fobia del ojo humano, ¿de acuerdo? Que dirige la vista hacia un objeto atendiendo a la visión central. Vamos a hacer ver un ejemplo. Dirige al alumno la vista aquí, ¿de acuerdo? A este círculo amarillo con la X. Y quedar la vista fija en la X. No mováis los ojos de la X. Y ahora intentar leer las palabras que hay alrededor del círculo amarillo, la letra X, sin moverlo, ¿vale? Sin mover el ojo de aquí. Solamente podéis mirar aquí, ¿vale? A la X roja. Y sin mover el ojo, intentar leer lo que hay alrededor. No somos capaces, ¿de acuerdo? Como mucho, según la lejanía a la que estemos o en este momento el alumno esté viendo la imagen, podremos leer las palabras de arriba, de abajo, de la izquierda y de la derecha, como mucho. Debería poderse leer león, río, rosa o ojo. O a lo mejor ninguna si está muy cerca del alumno. Pero fuera de ahí no vemos más que colores, ¿vale? Siempre que estemos enfocando aquí no vamos a ser capaces de leer las palabras que hay alrededor de esa X, porque no estamos usando la visión central, sino la visión periférica. Para leer esas palabras es necesario que el alumno deje de mirar la X y enfoque a cada palabra, ¿vale? Y en el momento en que enfoca a cada palabra ya sí puede leer esa palabra. Pero como decimos, solamente puede leer a la palabra que enfoca, no a las de alrededor. Por eso la visión periférica es tan poco nítida, no nos permite ver con nitidez. Sabemos que hay algo,
pero no sabemos qué es hasta que no enfocamos con nuestra visión central. Bueno, ¿y cómo procesamos lo que vemos? Ya hemos dicho que es el cerebro el encargado de procesar lo que se ve, ¿de acuerdo? El cerebro solamente se puede permitir ver el 1,53% de lo que observa a través de los ojos, ¿vale? Es la visión central, hemos dicho que es un ángulo entre 1 y 2 grados, o 2, 3 máximo, y el cerebro solamente procesa con calidad esa información que capta nuestra visión central. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando miramos una escena muy grande, donde hay muchos detalles que observar o que mirar? Pues que los ojos se van moviendo en lo que se conoce como movimientos oculares sacádicos. ¿En qué consisten estos movimientos? Son movimientos que hace el ojo, de manera entre comillas aleatoria, situando en la visión central los distintos objetos de la escena. Es decir, cuando llegamos a la escena de un crimen, por ejemplo, pues nuestros ojos se van a mover primero a la víctima, luego a la sangre, luego al cuchillo que está tirado en el suelo, luego hacia una nota que hay encima de la mesa, etcétera, ¿vale? Y de esa manera se va a situar la visión central en cada uno de los detalles más importantes de la escena, ¿de acuerdo? Estos movimientos se producen de forma automática, ¿vale? De manera que la visión central recorre todas las partes interesantes de una escena y construye un mapa mental referente a ella. Esto se llama movimientos oculares sacádicos. Son movimientos muy rápidos, como espasmos del ojo, en el que va centrando los distintos elementos de la escena. Se ve muy fácilmente cuando ponemos a una persona ante una escena y decimos contempla los distintos detalles y la miramos a los ojos. Vamos a ver cómo los ojos hacen movimientos muy rápidos de un lado para otro, ¿vale? Sin que ella se dé cuenta, porque está captando todos los detalles de esa escena. Estos movimientos que nos permiten pues, situar en la escena en la visión central de nuestros ojos durante entre 30 y 120 milisegundos para captar los detalles de la escena y extraer la información que resulta relevante. Es decir, no miramos una escena global con la vista periférica, no, lo miramos con la visión central. Lo que ocurre es que esa visión central se mueve muy rápidamente de un lado para otro, analizando, ¿de acuerdo? Como si fuera una máquina, como si fuera un ordenador, cada detalle, parando unos milisegundos determinados en cada detalle para memorizarlo y captar su significado. Bueno, ¿y qué es esto que vemos aquí a continuación? Bueno, pues esto que vemos es una galería de tiro. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con las siluetas? ¿Dónde están las piernas y brazos de la silueta? ¿Dónde están? Las famosas piernas y brazos, las partes menos vitales a las que supuestamente deben disparar los policías según la jurisprudencia. No existen, ¿de acuerdo? No existen. En las siluetas de las galerías de tiro se dispara a figuras que no tienen ni piernas ni brazos, justo a los sitios en los que la jurisprudencia, la norma, como hemos visto, dice que se ha de disparar. Cuando, sin embargo, en la práctica no existen ni se practica. Se practica siempre el disparo al centro de masas, aquí, ¿de acuerdo? Al centro del objetivo. Y además, es real el alto contraste de la imagen. Siempre disparamos a imágenes que son negras sobre un fondo blanco. De manera que cuando yo mira los elementos de puntería, vea con nitidez la imagen de fondo, ¿de acuerdo? El objetivo. Esto no ocurre en la calle. En la calle es multicolor. Hay coches, hay mobiliario urbano, hay otras personas. El sujeto va a estar vestido de con distinta ropa, ¿de acuerdo? De distintos colores y el resto de ciudadanos también. Y puede haber ciudadanos que tengan colores parecidos al sujeto. Por eso los elementos de puntería tomarlos no es buena idea. Pero como vemos, la práctica que se hace en galería de tiro es muy poco realista, ¿vale? Primero porque no hay ni piernas ni brazos, el sujeto no tiene una figura humana como tal. Y segundo, por el alto contraste de la imagen con la que se practican los tiros. Y vamos a hablar de la posición de tiro isósceles, que es la más empleada prácticamente por casi todos los cuerpos de policía y ejército, tanto en España como fuera del mundo. En esta posición, el arma se sitúa justo a la altura de los ojos, ¿de acuerdo? De manera que se enrasa en una línea recta perfecta arma con ojos. ¿De acuerdo? ¿Dónde dice el tiro, los instructores de tiro habitualmente que se mire? Bueno, pues dice que el ojo debe enfocar al punto de mira y al alza. Concretamente, además, al punto de mira es donde debe enfocar exactamente, pero debe enfocar aquí, ¿vale? Para lo que se conoce como apuntar, como el fenómeno de apuntar. Es necesario que el ojo esté enfocando al punto de mira del arma. Bueno, pues ¿cómo se apunta? Enfocamos al punto de mira y vemos esto en primer plano, ¿vale? El alza tiene que estar un poquito difuminada porque el punto de mira que está más adelante al enfocar hace que no podamos ver con nitidez el alza y miraríamos concretamente nuestra visión central, se fijaría en este elemento de aquí, ¿vale? En el punto de mira, ahí fijaríamos nuestra visión central, de manera que lo veríamos nítido y se enrasaría la mira con el alza de esta manera, casi perfecta que vemos aquí, ¿de acuerdo? Eso sería la forma de apuntar. ¿Qué es el problema? ¿Qué ve el tirador si hace esto? Bueno, pues si enfoca al punto de mira, como vemos aquí,
no se ve al agresor. ¿Por qué? Porque el ojo humano no es capaz de enfocar a dos puntos al mismo tiempo. Si estoy enfocando al punto de mira, no voy a ver con nitidez ni el alza, ni tampoco al agresor. Todo lo contrario, el agresor es al que menos nítido voy a ver, ¿vale? Porque es el que más alejado estará normalmente del punto de mira. Por lo tanto, esta manera de apuntar no es eficaz porque no controlo la amenaza, es antinatural. Mi cerebro va a querer que enfoque, ya lo hablamos anteriormente, en el efecto túnel al agresor, con lo cual no me va a permitir mirar ni enfocar los elementos de puntería. Pero es que aunque pudiera, sería contraproducente porque no veo si el agresor me está atacando o no, si va a disparar o no va a disparar el arma, si se está acercando o no. ¿De acuerdo? Ese es el problema del sistema de tiro que se emplea actualmente. Es lo que se conoce como diplopia fisiológica, no poder enfocar a dos puntos al mismo tiempo. O enfoco a la silueta o al agresor, o enfoco al punto de mira del arma. Ambas cosas es imposible que lo haga por el fenómeno conocido como diplopia fisiológica. ¿Vale? Este sería el fenómeno, ¿de acuerdo? Como vemos, aunque esta imagen está enfocada más al alza que al punto de mira, ¿vale? De acuerdo, vemos que no se ve detalladamente ni mucho menos a la persona que se encuentra en el fondo de la imagen. Bueno, ¿y qué vería teóricamente entonces a la hora de apuntar a una persona? Bueno, pues mi visión central enfocaría al agresor, que vemos aquí en esta imagen. Entonces, los elementos de puntería del arma, ¿qué pasa? Que desaparecen porque la diplopia fisiológica hace que los vea dobles, los vea borrosos. Este fenómeno es muy fácil de comprobar por cualquier persona. Si se estira el brazo y se pone un pulgar, ¿de acuerdo? Si enfoco a mi pulgar, veré que el fondo de la habitación en la que me encuentro, o a lo que estoy mirando, lo veo doble, lo veo borroso. Y si enfoco al fondo de la habitación, mi pulgar aparecerá doble y borroso. ¿De acuerdo? Como vemos, si mi visión central va a este sujeto, al agresor, no voy a ver los elementos de puntería del arma. Por lo tanto, ¿cómo se apunta realmente en un enfrentamiento armado? Pues muy sencillo. Lo primero es que el arma no se enrasa con la vista, porque si yo enraso el arma con mi vista, lo que hace el arma es tapar lo que he de ver. Es decir, mi propia arma me taparía al agresor. Por lo tanto, el arma siempre se enfoca un poquito más baja, ¿de acuerdo? En ángulo descendente. ¿Vale? Mi vista sí se va a mantener al frente mirando al objetivo, pero el arma no quiero que tape mi vista, no la voy a tener en medio, porque además no voy a ver los elementos de puntería aunque me la pusiera, pero es que si me la pongo lo que hago es obstaculizar mi visión del agresor. ¿Vale? Mi vista se va a centrar en el arma, en el objeto que me va a agredir, el objeto peligroso, ni siquiera en el agresor ni en su cara. Por eso muchas víctimas no recuerdan la cara del agresor o la persona que les disparó, pero recuerdan perfectamente el arma o el cuchillo con el que les atacó. Porque el peligro para el cerebro es esto, no el que agrede. ¿Qué verá realmente la persona o el agente que hace uso del arma de fuego? Bueno, pues verá con nitidez al agresor o concretamente el arma del agresor y el resto lo va a ver difuminado, ¿vale? Porque su visión central se va a centrar en el agresor, que es de un grado 2, como hemos dicho, y la visión periférica va a ser el resto, ¿vale? Que va a ser un contorno borroso. Además, el efecto túnel se va a asegurar de que sea así. Por lo tanto, la conclusión de este apartado es que no se apunta, siempre se dispara a bulto en un enfrentamiento armado, no se va a apuntar como tal, no se van a tomar elementos de puntería como para decir que se está apuntando, ¿vale? Se dispara a bulto. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes reales captadas como siempre en Estados Unidos en una situación de riesgo moderado. Fijémonos en la vista de los agentes, dónde se dirige y sin embargo sus armas a dónde se están dirigiendo. ¿Vale? Están enfocando a bulto hacia el sospechoso, sin embargo su visión sí que es directa. Ninguno está apuntando con el arma, tomando, enrasando elementos de puntería hacia partes no vitales. ¿Vale? Gracias a este efecto es por el que a veces o muchas veces los agentes de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad disparan a piernas, a partes no vitales. ¿Vale? Porque al no enrasar los elementos de puntería y tener una trayectoria descendente, en ese sentido nos beneficia. Aquí tenemos otro ejemplo real de riesgo moderado. Una persona con un cuchillo en la calle y como vemos, este agente no se ve nítidamente, pero en este sujeto sí que vemos que el arma está enfocando hacia abajo, mientras su vista, ¿de acuerdo? Sí que se está dirigiendo hacia arriba. Aquí tenemos un ejemplo real, en este caso de riesgo alto y cercano. ¿Vale? Esto ocurrió en Italia. Un agente de policía está socorriendo a un ciudadano mientras varios agresores van a por él. Vemos aquí la cara de pánico, de miedo del policía y vemos cómo está dirigiendo su vista a la agresión y su arma aproximadamente a bulto. No está tomando los elementos de puntería. Esto se podría repetir 100 millones de veces y 100 millones de veces pasaría lo mismo. No se va a tomar los elementos de puntería del arma. Además, cuando disparamos hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que los ojos se cierran, ¿vale?
En todos los disparos es imposible mantener o prácticamente imposible, mejor dicho, mantener los ojos abiertos en el momento en que el arma efectúa el disparo, en el que suena el boom, ¿vale? En ese momento los ojos se cierran o se tienden a cerrar instintivamente, ¿de acuerdo? Y además hay otro fenómeno que ocurre siempre al disparar, además de cerrar los ojos, ¿vale? Estamos apuntando, los tenemos abiertos en un tiro perfecto apuntado, ¿vale? Pero en el momento que disparamos, cerramos los ojos y se produce el retroceso del arma, ¿de acuerdo? El arma, el retroceso no podemos evitarlo y se produce. A cámara lenta se pueden ver muchísimos vídeos con este fenómeno más que demostrado, en el que el arma se eleva muchísimos grados. Pues hay que tener cuidado porque si disparamos muy seguidamente y en cada disparo no volvemos el arma a su posición original, al final los disparos se van a ir hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿vale? Y estos fenómenos además se repiten siempre. Cerrar los ojos y retroceso de arma es insalvable. Bueno, y ahora, pues, ¿cómo tenemos que apuntar entonces? ¿O cómo tenemos que disparar? Bueno, pues en Netpol hemos hablado ya hace tiempo de lo que conocemos como en el tiro propioceptivo o sistema propioceptivo. La propiocepción es un sentido que informa al organismo de la posición de los músculos del cuerpo. Es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales contiguas. Es decir, yo no tengo por qué ver mi mano para saber dónde está situada mi mano y dónde están mis dedos. Si ahora mismo le digo al alumno, si mirarse las manos, póngalas debajo de la mesa o en un sitio en que no las vea y tóquese el dedo pulgar e índice, los va a hacer que se toquen la primera, sin necesidad de mirar, ¿de acuerdo? Porque el sistema propioceptivo del cuerpo informa al cerebro en todo momento en dónde está cada músculo del cuerpo, cada mano. Si yo le digo ahora mismo al alumno, tocar con el índice de la mano derecha la punta de la nariz, lo va a llevar directamente, ¿vale? Va a llevar directamente el índice a la punta de la nariz sin necesidad de mirar, ¿vale? La propiocepción lo que hace es regular entonces la dirección y el rango de movimiento. Permite reacciones y respuestas automáticas, como decimos, ¿vale? Si me pica en un sitio del cuerpo, llevo rápido mi mano y me rasco allí, sin necesidad de mirar dónde me está picando y de que voy a llevar la mano y los dedos correctamente a esa posición de mi cuerpo, ¿vale? La propiocepción interviene en el desarrollo del esquema corporal, ¿vale? Y en la relación con el espacio. ¿Qué es lo que hace? Sustentar la acción motora planificada. Me permite mover mi cuerpo sin mirar lo que estoy haciendo, ¿vale? Ergonomía de la HK-USP Compact. Vamos a hablar de ella, ¿vale? Esta es la pistola que más utilizan las fuerzas del Cuerpo de Seguridad, sobre todo Policía Nacional y policías locales, muchas de ellas. Y como vemos, se produce un efecto bastante curioso. Esta pistola, si yo la sujeto con la mano y pongo el dedo recto, ¿vale? Como vemos en esta imagen, la pistola alarma vemos que se inclina o se declina unos grados hacia abajo, ¿vale? Esta pistola no es ergonómica. No es ergonómica sencillamente por eso, porque cuando yo la sujeto con mi mano recta, ¿vale? La pistola no se pone recta, no enfoca en la misma dirección que mi dedo director, no, enfoca hacia abajo unos grados porque no es ergonómica y esta ergonomía es fundamental para el tiro propioceptivo, también llamado tiro instintivo, ¿vale? O como se quiera denominar. Hay muchos nombres, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el tiro propioceptivo, el sistema propioceptivo que hemos dicho, también me permite a mí apuntar a cualquier cosa con el dedo y si pusiera un láser en la punta de mi dedo vería que estoy apuntando perfectamente a lo que quiero disparar. Si la ergonomía del arma no es buena, el cañón del arma, la boca de fuego del arma, no va a seguir la trayectoria de mi dedo a la hora de dirigir el disparo. Por lo tanto, la bala no va a impactar donde está mi dedo situado. Como vemos, impactará mucho más baja según esta imagen que vemos aquí. Esta corrección es tan sencilla de hacer en este arma como meter un dedo, ¿de acuerdo?, en la palma de la mano, justo en la parte posterior de las cachas, ¿vale? Si metemos el dedo aquí, en la culata del arma, vemos que ya elevamos el arma a unos grados de manera que mi dedo y la boca de fuego del arma quedan perfectamente enrasadas. Y en este caso sí que permitiría, ¿vale? Sería un arma ergonómica, porque permitiría que donde yo estoy apuntando con mi dedo director, el arma impacte la bala, ¿vale? Así de sencillo, con esa tan simple y sencilla corrección. Aquí vemos cómo ha cambiado la ergonomía de las armas gracias al tema del tiro instintivo o tiro propioceptivo, que creemos que es la denominación correcta para este tipo de tiro.
Vemos que en la HKUSP Compact, si hacemos este corte, vemos la poquita elevación que tiene la culata del arma en la parte posterior. Sin embargo, en nuevos modelos de armas, esta de HK que vemos aquí, ¿de acuerdo? Vemos la enorme curvatura que han puesto en la parte posterior de la culata. ¿Por qué? Porque esta curvatura es equivalente a este dedo que hemos puesto en esta imagen. Lo que hace que a la hora de disparar de manera instintiva, ¿vale? En el momento que no enraso los elementos de puntería, sino que dirijo el arma automáticamente hacia el objetivo y efectúo el disparo, se alinee perfectamente el arma, ¿vale? De manera que impacto a donde estoy apuntando con mi dedo. Y ya acabando vamos a hablar del cálculo de errores en la trayectoria. Es algo que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos esta pequeña fórmula, ¿de acuerdo?, que hemos establecido. Bueno, hay un arma de fuego que es la del policía y un objetivo a batir que sería el malo, ¿vale? El delincuente que nos está apuntando. Bueno, la distancia al objetivo es B, ¿de acuerdo? Medida en metros o en centímetros, como se quiera denominar, ¿vale? Y A, el ángulo de error, este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Según el ángulo de error que tengamos y la distancia a la que esté el objetivo a batir, vamos a tener un error relativo, es decir, un error de donde queremos impactar el tiro ideal, que sería esta línea de aquí es el tiro ideal, ¿vale? A donde hemos impactado finalmente, que sería aquí, ¿vale? ¿Por qué? Por el ángulo de error involuntario, como veremos posteriormente, ¿vale? Bueno, pues con esta fórmula podemos calcular, según el grado de error que tengamos y la distancia a la que esté el objetivo, qué error, ¿vale? A cuánta distancia va a impactar la bala de donde queríamos a donde ha impactado realmente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos en un mundo tridimensional, ¿vale? El error relativo no se va a dar siempre en un mismo ángulo, ¿vale? El ángulo puede variar 360 grados. Puede haber un desvío hacia acá y la bala acabar aquí. Pues si es hacia arriba, pues puede acabar en la cabeza, pero si me desvío hacia abajo, el ángulo de error es hacia abajo, puede acabar en la zona testicular, por ejemplo, en este caso. Bueno, pues usando esta fórmula que hemos dicho, C es igual a la tangente del ángulo de error por la distancia a la que se encuentra, un desvío de tan solo 1 grado a un objetivo a 5 metros de distancia, que no es nada, supone un error del 0,27% en la trayectoria deseada de tiro. Un error de 0,27%. Sin embargo, ya supone un radio de impacto de 8,72 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que si disparo a un objetivo a 5 metros de distancia con un grado de error tan solo, que es un error mínimo, ¿vale? De donde quería impactar a donde va a impactar la bala, va a haber una distancia de 8,72 centímetros, casi 9 centímetros, que pueden ser hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, ¿vale? Así de sencillo. El mismo ejemplo, a 8 metros de distancia, con un desvío de 1 grado, ¿vale? Y un error de 0,27. Fijémonos que ya el desvío es de 14 centímetros prácticamente, es decir, que entre donde quería impactar y donde ha impactado, la bala va a haber 14 centímetros de distancia. Y si hago además 2 disparos consecutivos y impacto el grado hacia arriba o el grado hacia abajo, serán 14 centímetros hacia acá o 14 centímetros hacia acá. Por lo cual, en 2 disparos puede haber una diferencia pues de 28 centímetros de distancia. Eso supone entre dar al tronco y a la cabeza o no darle. Así de sencillo. Y los rebotes también hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos estudios, pero los principales son los efectuados por Burke y Rowe, ¿vale? Las superficies de rebote, concluyeron estos autores, que presentan un ángulo crítico de incidencia. Por debajo de ese ángulo los proyectiles rebotan. Por encima se desintegran o perforan la superficie de impacto. ¿De qué depende ese ángulo crítico de incidencia a partir del cual va a rebotar la bala o se va a desintegrar o perforar la superficie de impacto? Bueno, pues depende del tipo de superficie, de la velocidad del proyectil y de la naturaleza del proyectil. En este caso vamos a hablar sobre los proyectiles de punta redondeada. Estos tienden a rebotar más habitualmente que los de punta plana, eso es evidente. Es una cuestión de física. De estos proyectiles que vemos aquí, el más idóneo para evitar rebotes sería este, porque tiene la punta plana, cuando estos tienen la punta redondeada. Además, los encamisados tienden también a rebotar más habitualmente, ¿vale? Los proyectiles encamisados, ¿de acuerdo?, rebotan más habitualmente que los que no están encamisados, porque esa cobertura, ¿vale?, encamisada, pues al tener cierto grado de dureza hace que rebotan más que los que no están encamisados, como este que vemos que es de plomo desnudo, que directamente se deforma, ¿vale? Porque el plomo es muy deformable, muy maleable.
Los proyectiles con baja velocidad tienden a rebotar más fácilmente que los de alta velocidad, curiosamente. Es decir, cuanto más lento va el cartucho, pues rebota más, ¿de acuerdo? Que los que van más rápidos. El rebote de proyectil cambia el eje de la trayectoria y altera sus características giroscópicas, es decir, si la bala cuando sale del ánima del cañón gira hacia la derecha, en el rebote va a girar hacia la izquierda y viceversa. Todo esto que estamos hablando de las puntas redondeadas que rebotan más, que los proyectiles a baja velocidad rebotan más, que los proyectiles encamisados rebotan más, etcétera, son conclusiones del estudio que hemos visto anteriormente, que hemos citado, ¿vale? Y además, el rebote altera la capacidad de penetrabilidad del proyectil en distintas superficies. Bueno, los ángulos de rebote suelen ser típicamente bajos. Estas son las conclusiones de estudio. Y los ángulos de rebote aumentan con el aumento del ángulo de incidencia. Es decir, que cuanto menor es el ángulo de incidencia, menor es el ángulo de rebote. Si un primer disparo lo hago con este ángulo, la flecha azul, el rebote saldría así, muy pegado al suelo. ¿De acuerdo? Si lo hago con la flecha esta verde, ¿vale? Sería esta flecha roja al rebote que vemos, ¿vale? Al disparar con mayor ángulo de incidencia, hay mayor ángulo de rebote. Y fijémonos en este disparo en la flecha amarilla, ¿vale? El ángulo de incidencia es muy elevado, el rebote es más elevado, ¿vale? Que si lo hacemos con menos ángulo. Concretamente, se han hecho estudios sobre este cartucho que vemos aquí, un 9 mm Parabellum KPO Luger, ¿vale? Este cartucho que vemos aquí es un proyectil blindado de punta hueca, ¿vale? Que tiene tendencia a la deformación tras el impacto y una mayor resistencia a la fragmentación. Bueno, pues sobre este cartucho, de acuerdo, vamos a ver las conclusiones que trajeron. Bueno, primero, los comportamientos de rebote son distintos según el tipo de proyectil que utilicemos y la superficie de rebote. Evidentemente, es importante el tipo de proyectil, la bala, ¿vale? Pero también es importante la superficie de rebote, no es lo mismo que caiga en césped, arena, que en hormigón o cemento, ¿vale? Dicen que tras disparos contra el asfalto, los autores no pudieron identificar estudios específicos, porque el asfalto está hecho de unos determinados elementos que dependen, dependiendo de los elementos utilizados y el porcentaje de elementos utilizados para la construcción de ese asfalto, va a tener mayor o menor dureza el asfalto. Por lo tanto, decir, en el asfalto rebota de tal o cual manera es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, de las características de regularidad, de deformabilidad y de dureza del asfalto, se extrajo que lo más similar al asfalto era el hormigón. Entonces, los autores hicieron el estudio de rebotes sobre hormigón del cartucho que hemos visto anteriormente, de acuerdo a este cartucho de aquí, un 9 mm KPO Lager con punta hueca. Bueno, pues como no podían, hemos citado, hacer un estudio concreto de asfalto, pues lo hicieron sobre hormigón. ¿Qué conclusiones trajeron? Por similitud del hormigón con el asfalto, bueno, pues si el ángulo de incidencia era menor de 30 grados, ¿vale? Se producía deformación del proyectil, pero no se fragmentaba, es decir, el proyectil no se partía en cachitos. ¿De acuerdo? Rebotaba. Ese proyectil, la bala, a ser disparada con un ángulo inferior a 30 grados, no se hacía cachitos, sino que rebotaba, se deformaba y rebotaba entera, sin despedazarse en cachos, ¿vale? Sin defragmentarse. Y conservaba en el rebote una energía mayor al 50% de la original, es decir, perdía menos de la mitad de la fuerza, rebotaba con más de la mitad de la fuerza, rebotaba con fuerza suficiente para atravesar y para causar lesiones graves, incluso la muerte, ¿vale? Siempre que el ángulo de incidencia, ¿vale?, del proyectil a la hora de ser disparado a la bala fuera menor a 30 grados. ¿Qué dijeron los autores cuando se disparaba hormigón? Con un ángulo de incidencia entre 30 y 50 grados. Bueno, pues decía que en este caso el proyectil también rebotaba, pero se fragmentaba, ¿vale? Se partía, se descomponía en otros cachos, ¿vale? Los fragmentos, ¿vale?, al desfragmentarse el proyectil, al partirse en diversos cachos, dice que conservaban entre el 20 y el 50% de la energía inicial del proyectil. O sea, que todavía tenían capacidad de penetración, ¿vale? Todavía podían penetrar. El problema es que aquí además se defragmentaba la bala, ¿vale? Se partía en cachos y salían dispersos por todos lados. Entonces era todavía más peligroso, ¿vale? Por ese motivo, porque conservan
mucha energía todavía como para penetrar y encima se descompone la bala en fragmentos que pueden herir a cualquier ciudadano. Y además el ángulo de rebote de los fragmentos llega a alcanzar magnitudes inferiores a 6 grados. Esto es una imagen directa del estudio que efectuaron. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ángulo de incidencia entre 30 y 50 grados. Vemos que el ángulo de rebote es menor a 6 grados, va muy bajito, ¿vale? Pero al fragmentarse la bala y conservar los fragmentos entre un 20 y un 50% de la energía cinética inicial, tienen capacidad de penetrar. ¿Qué pasa si el ángulo de incidencia es superior a 50 grados? ¿Vale? Bueno, pues en ese caso los autores observan que la fragmentación era muy intensa, ¿de acuerdo? Y disminuía muy notablemente la energía final de los fragmentos y de la capacidad de penetración del organismo humano. Es decir, si se disparaba con un ángulo de incidencia mayor de 50 grados, se fragmentaba mucho el proyectil, ¿vale? Pero en este caso los fragmentos casi no tenían capacidad de penetrar, iban con muy poca fuerza, ¿vale? Si rebotaban con muy poca fuerza. Y había pocas posibilidades de que penetraran en el organismo humano en caso de impactar contra una persona. Lo que sí producían eran destrucciones muy evidentes en el hormigón. Evidentemente, a mayor ángulo de incidencia, digamos que el impacto de la energía cinética contra la superficie es más contundente, ¿vale? Se dispersa mucho más en la superficie. La conclusión de este estudio al final fue que los disparos al suelo sí o sí causan rebotes, ¿de acuerdo? De hecho, dijeron los autores que las posibilidades de un rebote, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia y que el suelo urbano normalmente es de asfalto o asimilado a hormigón, son del 99%, es decir, de cada 100 disparos que hagamos al suelo en asfalto, 99 van a rebotar prácticamente. Además, las trayectorias de los rebotes comprobaron los autores que son aleatorias e impredecibles, en todos los casos debido al cambio de eje respecto de la trayectoria original. Es decir, que si yo disparo, ¿me puede volver a mí en el rebote la bala? Sí, porque cambia. No significa que la bala yo disparo en esa dirección y rebote en la misma dirección a la que he disparado, ni mucho menos. Va a cambiar el eje de la trayectoria original. Además, la capacidad de penetración en el cuerpo humano de las balas rebotadas o de sus fragmentos, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia, son del 85%. Es decir, que de ese 99% de balas que van a rebotar, ¿de acuerdo? Más o menos el 85% va a tener capacidad de penetración. La conclusión es que no se debe disparar al suelo, así de sencillo, por lo menos en zonas urbanas, ¿vale? Y al aire. ¿Podemos disparar o debemos disparar al aire? Bueno, aquí hay numerosos estudios y esto es quizá mucho más sabido que el tema de los rebotes, el mundo policial, y es que cuanto más vertical es un disparo al aire, menos peligro conlleva. Y cuanto más horizontal, más peligro. Se han hecho estudios de este tema, ¿de acuerdo? Si el disparo, si se efectúa un disparo totalmente vertical, la bala asciende, va perdiendo velocidad y hay un momento en que se detiene en el punto más alto y comienza a caer, ¿vale? Comienza a caer. Y cae a una velocidad aproximadamente de 160 km por hora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que una bala de 5 gramos a 160 km por hora es equivalente a un martillazo con un martillo de 500 gramos de medio kilo a 16 km por hora. Es decir, es un buen golpe. ¿De acuerdo? Es muy improbable que no cause la muerte, aunque sí heridas, ¿vale? Si yo disparo verticalmente, en un ángulo perfecto de 90 grados, la bala va a caer con la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es un estudio que se ha realizado y bueno, está comprobado físicamente. Entonces, para una bala de 5 gramos caerá con una velocidad de 160 km por hora. Es muy difícil que cause la muerte, insistimos, pero ¿heridas va a causar? Sí. El equivalente a un martillazo con un martillo de medio kilo a 16 km por hora, es decir, heridas de consideración. Traumatismo cráneoencefálico seguramente puede causarlo. ¿De acuerdo? Eso es un disparo totalmente vertical, que es casi impensable que se haga. ¿Qué es lo que ocurre? Porque cuando se dispara al aire, normalmente no se dispara verticalmente de manera absoluta, sino que se dispara a un ángulo aproximadamente de entre 45 y 90 grados, pero más cerca de 45 que de 90, evidentemente. Pues que en este caso, ¿vale? La bala que es disparada desciende en parábola. No asciende hasta que pierde toda la energía cinética y empieza a caer, ¿vale? Solo con el peso de la gravedad, sino que asciende y luego cae en parábola. En este caso, la velocidad horizontal no se ve afectada por la gravedad, solo por la resistencia del aire. Y en un tiro a 45 grados, ¿de acuerdo?
Al llegar al suelo la bala puede superar fácilmente los 500 km por hora, por lo que es suficiente para atravesar a una persona. En este caso hay un grave peligro de muerte, ¿vale? Si la velocidad de salida de una bala es de 300 metros por segundo en un tiro a 45 grados, la componente horizontal será de más de 200 metros por segundo y al llegar al suelo puede superar fácilmente los 500 km por hora. Insistimos, un disparo al aire que no sea en ángulo de 90 grados va a causar, como le dé a alguien, la muerte, seguramente porque atraviesa, tiene facultad de atravesar perfectamente, ¿vale? Y a 90 grados va a causar, si cae a la cabeza de alguien, pues un traumatismo craneoencefálico muy fácilmente. Por lo cual, disparemos al aire, incluso en el mejor de los casos, aunque sea a 90 grados, vamos a causar heridas graves si damos a una persona. Y si disparamos a ángulos de 45 grados, podemos causar la muerte como impacto en una persona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para concluir ya un poco el tema de este estudio, pues queremos decir, de este curso mejor dicho, que la pregunta sobre lo que es proporcional y no, pues tiene una difícil respuesta cuando se ha de determinar cuánta fuerza se debe aplicar para controlar la agresión de un sujeto que pone en peligro la vida o la integridad física del policía. O la de terceras personas, ¿de acuerdo? Porque el policía tiene obligación moral y jurídica de defender su vida y la de terceras personas. Además que el policía dispone solamente de décimas de segundo para tomar una decisión correcta que deba y pueda ser justificada ante los tribunales y que es muy complicado que pueda y deba ser justificada porque es complicado hablar de todo lo que hemos visto en este estudio y trasladarlo a un tribunal de justicia. Y al final, una de las frases que es mi favorita y que creo que es la conclusión de este estudio es que ante situaciones anormales, las respuestas anormales son normales. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ante una situación anormal que no estamos acostumbrados a vivir, como que nos intenten matar, nos disparen, ocurra peligro grave en nuestra vida, las respuestas anormales que de una persona son normales. Así de sencillo, ¿vale? Muchas gracias a todos por haber prestado atención a este curso, que espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido algunos conceptos, os hayan aclarado otros cuantos, hayáis desterrado para siempre muchas grandes mentiras que existen en el mundo del tiro, de los enfrentamientos armados, que somos seres humanos, que estamos afectados por todos los componentes fisiológicos, neurológicos, emocionales que hemos visto anteriormente. Y insisto, que ante situaciones anormales, las respuestas anormales son normales.